ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano, con nosotros. Ministro, mire, ¿anda bien? Todo bien, sí. Sí. Bueno, ¿hay un compromiso formal de aprobar el presupuesto al gobierno nacional? Yo diría que más amplio, hay un compromiso en este momento tan crítico, tan difícil, donde para muchos argentinos ya la situación es muy difícil y puede empeorar, de dar gobernabilidad, de apoyar la reducción del déficit. Y en ese marco el presupuesto sin duda es una herramienta muy importante, sería muy dañino no tener presupuesto. Bueno, vamos a ver lo que yo tengo de la propuesta que le hizo este muchacho que se hace pagarlo, el Choco Arroz, que no sé cómo se llama, que tiene la plata afuera, el ministro de Economía. Duhovne. El señor Duhovne. Que le propuso a la primera ministra de Argentina, señora Lagarde. Mira, ahí está. El recorte en las provincias, en millones de dólares. A ver, en planes, 30.000 millones de reducción. ¿Es cierto esto? En realidad esa fue una primera reunión que tuvimos donde lo que ellos plantearon una reducción global del gasto de 300.000 millones, de los cuales 100.000 impactarían de manera más directa a las provincias. De allí se planteó un menú de alternativas, que daban más de 100, digamos, un poco para debatir cada una de las alternativas. Esas líneas, digamos, esas alternativas son las que están ahí en la pantalla. De ahí se fueron descartando algunas, se fueron profundizando otras, se fueron agregando otras. Todavía, bueno, está en proceso, ustedes saben, no hay un arreglo, pero ya, bueno, diríamos que quedó desactualizado eso porque ya hay cosas que directamente se han eliminado. Sigamos viendo la placa para ver las próximas reducciones que propone el ministro Duhovne. Vamos a ver, sí. El Fondo de la Soja, bueno, ya está decidido. Al transporte 22.000 millones, al fondo 220.000, que ya está prácticamente acordado porque hace 2 años que no hay fondo. En realidad, sí, no es que se elimine, sino lo que se está debatiendo es congelar, lo que de hecho, como bien lo señalas, ya está congelado, con lo cual las provincias ya se encargan de la diferencia. Fonavi, 18.000 Fonavi millones. fue uno de los temas que decidimos descartarlo ya de plano, como que no estamos dispuestos, digamos, las provincias a un recorte en un área tan importante. Bueno, ¿y vacunas? También, esa parte de todo el gasto social por pedido, digamos, sobre todo del Partido Justicialista, los gobernadores del Partido Justicialista, se eliminó como alternativa. ¿Y la seguridad alimentaria, 8.000 millones? Lo mismo. Todo lo que es gasto social, lo único, digamos, como que quedó fue el congelamiento del FONIC, que era algo que ya venía. El resto se eliminó como alternativa. O por lo menos eso es lo que estamos proponiendo. ¿Usted sabía que el 6 de julio hubo un decreto nacional que se prohibían todo tipo de designaciones? A partir de entonces se produjeron 2.818 designaciones de entre 80 y 100 millones de pesos mensuales en Buenos Aires. ¿Sabía esto? No, pero sé que la estructura del Estado Nacional sigue creciendo y bueno, esas son las cosas que hay que corregir, ¿no? Usted habla de corregir, pero esto es una imposición del fondo. Tiene que achicar 100.000 millones. A ver, yo diría que... ¿Le van a obligar a ustedes a incrementar impuestos provinciales? No, a ver, lo que hay, yo creo, es algo que va más allá del fondo, que es que el Estado Nacional no puede sistemáticamente vivir gastando más de lo que recauda. Eso ya lleva varios años. Hoy más o menos de cada 100 que gasta, recauda un poquito más de 80, es decir, tiene una diferencia de casi el 20%. Y eso es insostenible en una familia, es insostenible en una empresa y también es insostenible en el Estado. ¿Y usted le han hecho entender, por ejemplo, el traspaso de las empresas de la provincia de Buenos Aires? ¿Lo han entendido ellos? Sí. El agua, por ejemplo. Ha sido una discusión fuerte, hay mucho por hacer en eso. Es cierto que bueno, es un tema histórico, ¿no?, de que todo el país subsidia a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se han puesto en agenda por lo menos algunos temas. Digo, si se concretara lo que se está hablando, creo que sería un progreso, no todo lo que nos gustaría, porque sí va a quedar todavía cosas por hacer, pero sí se habló de las empresas de energía eléctrica. En todo el país el servicio está a manos de las provincias, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, en la Nación la que se hace cargo. Y en el caso del agua, bueno, adujeron un problema legal, lo que sí se va a hacer cargo del costo de la tarifa social, así que así como en Córdoba, digamos, la tarifa social la paga la provincia,
bueno, que en el caso del servicio de agua y cloaca se haga cargo la ciudad y la provincia de Buenos ¿Y el Aires. ajuste en la universidad, ministro? No, es algo que ¿No lo van a aprobar? no tiene relación con las provincias. Es decir, nosotros lo que estamos hablando de estas reuniones Está son bien. cosas que tienen más impacto, como por ejemplo este caso el FONAVI, sí, porque bueno, son transferencias que se hacen a las provincias y la provincia es la que lo administra, o el Fondo Sojero. He visto a los economistas nacionales realmente lamentable lo que dice, que va a mejorar con una próxima cosecha y hemos desindustrializado el país, un país desindustrializado, un país que va a la lona. Entiendo que eso se refiere a la forma en que se bajaron las retenciones, efectivamente. Entre otras cosas. O que no se bajaron, digamos, porque había un programa de reducción. Sí. Y yo creo que fue un poco una salida, un parche, digamos, decir, bueno, para no bajar, para cumplir, digamos, con el compromiso de seguir bajando, se baja solo la del grano y no la del resto de lo agregado, con lo cual efectivamente lo que se está generando un incentivo a la no industrialización en el país, que es bastante negativa. Lo entendemos, digamos, como una medida de desesperación, ¿no? Que, igual que la del Fondo Sojero, nosotros veníamos hablando, este era unos temas que se había planteado, bueno, entendimos, y bueno, para el año que viene lo podemos ver, de hecho en Córdoba hemos ido tomando medidas preventivas, porque bueno, esto afecta mucho la obra pública en los municipios, bueno, enterarnos por el boletín oficial de que ya se tomó la decisión es grave, porque es más, objetivamente algunos municipios lo que decían era que ya tenían la obra pública en plena marcha y se quedan sin la plata para pagar los certificados. Doctor, usted como economista licenciado no puede desconocer, cerramos ciencia y tecnología, cerramos el INTA, no cerramos, lo vaciamos el INTA, vaciamos el INTI, vaciamos la ciencia y tecnología, vaciamos el INVAP, vaciamos donde fabrican todos los barcos y nave en la Argentina. Es decir, hay pobreza, cerramos las fábricas, esto no se sostiene más, se endeuda todos los días de una forma calamitosa, sí, vamos a un desastre o no, la consecuencia ministro. de no hacer, de dejar avanzar la descomposición, esto que le decía recién, ¿no? De que sistemáticamente gastamos más de lo que tenemos, y bueno, cuando llega el punto que dice, bueno, hasta acá llegamos, aparece esta solución, entre comillas, salvaje, que no tiene ningún sentido estratégico. Hay montones de gastos para revisar, pero el tema es que cuando ya la crisis se desencadenó, se termina en esto, se para la obra pública, se paran cosas prioritarias, y eso es lo que estamos tratando de evitar, es decir, de que más allá de la crisis, y entendemos que es grave, que nos preocupa, y que sería muy grave que se mantenga en el tiempo y se profundice, lo hagamos con un mínimo de sentido estratégico, es decir, de orden, es decir, no es lo mismo algunos gastos que otros, y que entendemos que en el presupuesto nacional se pueden hacer cosas que no afecten a la calidad de vida de la gente, sobre todo la gente que está en más estado de vulnerabilidad, y que simultáneamente logremos lo que creo que es un anhelo compartido, un sector público más equilibrado. Bueno, se dice, es un problema en la Argentina, está dolarizado, es un problema, dice el economista, del dólar, porque nosotros dependemos del dólar. Los empleados del Sanatorio de Mayo no dolarizaron nada, los empleados de la empresa 12 de octubre tampoco. Aquí hay un problema. Hemos dolarizado las tarifas, hemos entregado los servicios públicos. Esa es la peor desgracia de la Argentina, privatizar los servicios públicos para que 4 bandoleros, como la familia Rogio, que se quedaron con el agua, se quedaron con los trenes, se quedaron con los subterráneos, esos son los que han dolarizado todo. Sí, tenemos que volver a eso. De todas maneras, la dolarización en la Argentina, que es más intensa que en otros países, también tiene que ver está muy relacionado con lo que hablábamos antes, con el déficit sistemático. El déficit sistemático genera inflación, genera desconfianza y bueno, eso es lo que lleva a que mucha gente diga, no, si ahorro en dólar, incluso gente con pequeños ahorros por el miedo a que el peso se devalúe. Es decir, tenemos una cultura de largos años, ¿no? de desequilibrio, de incumplimientos, y eso lo pagamos. Es notable cómo países, no hay que irse muy lejos, Brasil, por ejemplo, tal vez con problemas parecidos a los nuestros en otros aspectos, en ese no es así, fruto de que no ha sido tan crónico el déficit del Estado y la emisión que eso genera, ¿no? ¿Usted tiene expresas indicaciones del gobernador Correa en el sentido de proteger los sectores sociales más vulnerables?
no solo del gobernador de Córdoba, sino que todos los gobernadores justicialistas. No todos. Bueno, Urtubey no. Urtubey es un vendepatria, no. La mayoría, por lo menos lo que estamos hablando ahí, y las discusiones más duras con ¿O me equivoco, el el Urtubey? nacional, la No, mayoría ¿no es de cierto? discusiones van apuntando a eso, a ver cómo este ordenamiento, que como le decía anterior, compartimos que es necesario, imprescindible y vital para el país, se hace con un sentido de justicia social, es decir, que no afectemos a los más vulnerables. Y esa es un poco la discusión, que incluye no solo temas de gasto, sino también temas de impuestos, es decir, nichos por los cuales hay evasión o elusión de impuestos, sobre todo de gente de altos recursos. También eso debería incorporarse en la agenda, y es lo que queremos incorporar en la agenda para que sea más justo, digamos, el esfuerzo. ¿El coimero de Goicoechea tiene obra pública en Córdoba? ¿Quién? El coimero de Goicoechea. Digo coimero porque él dijo yo soy coimero y... Es que yo, la verdad que no sé, no creo que no, pero no lo sé, porque entiendo que es una empresa española la que él representaba, y además que creo que él está vinculado a la empresa hace tiempo. Pero sí, pero parece que él tiene otra empresa. En la municipalidad es socio de SEAR, por ejemplo, que tiene claro, sí, no sé, 44% de la obra pública de Córdoba, pichón de negocio, ¿no? Entiendo que no, que él, los casos estos que se denunciaron, entiendo que era una representación de empresa española que él tenía. Le vino a dar un espaldarazo el viceministro de Seguridad a usted en Córdoba en materia de seguridad. Porque mientras Cambiemos dice que no hay seguridad en Córdoba, el viceministro dice que con lo que mejor trabaja y el mejor índice de seguridad los tiene Córdoba. Sí, además, digamos, es un tema tan importante y tan difícil que tratemos de dejar, digamos, la discusión por fuera y trabajemos en eso, porque yo creo que mucha gente sufre las consecuencias, ¿no?, de la falta de seguridad. Así que todo lo que podamos hacer en pos de mejorar niveles de seguridad me parece que justifica dejar de lado, bueno, las diferencias. Última pregunta. Viene hambre, viene miseria, viene falta de trabajo, viene caída del poder adquisitivo, viene cierre de fábrica. Viene una conflictividad social en la Argentina, les guste o no les guste, y el gobierno está preparando para reprimir, para matar, para torturar. Ya la gendarmería la trae acá para golpear a la Argentina. Mientras no compramos vacunas, compramos muchos elementos para torturar a nuestros trabajadores. En Córdoba no va a haber un efecto tan grave como va a haber en la nación, o va a ser mitigado por una preocupación de ustedes. No, por supuesto de que estamos preparados para lo peor y no va a ocurrir, pero además estamos trabajando, y por eso le dedicamos bastante tiempo a la discusión con los funcionarios nacionales, a evitarlo. Es decir, esto de discutir el presupuesto del año que viene, de darle equidad a esa discusión, de que no sea tan injusto en los distintos aspectos, apunta a tratar de evitar todo esto. Ojalá que tengamos éxito, es decir, que esta gestión que están haciendo las provincias justicialistas logren causar esta situación y evitemos eso, porque creo que no beneficia a nadie. ¿Córdoba está liderando la negociación con el gobierno nacional? Me parece exagerado. Tenemos un rol importante, obviamente, es una provincia importante. Schiaretti, obviamente, es un gobernador muy importante, muy reconocido, pero como toda negociación tan compleja, hay visiones tan distintas, no es fácil. Pero ¿Quién es sí, el que más lo acompaña a usted? ¿Santa Fe? Santa Fe, San Juan, San Juan, sí. Entre Ríos. Sí, un poquito, Entre Ríos, un poquito más arriba también y chao. Sí, hay visiones distintas, pero se ha formado un grupo que dentro de las diferencias me parece que hemos logrado priorizar algunas cuestiones fundamentales, como les digo, esta de ayudar a que esta crisis no se profundice y hacerlo de la manera más justa posible. En la próxima entrevista dejamos planteado el tema de la acusación de hoy que presentaron algunos legisladores provinciales en relación a la cobranza en Córdoba. Gracias, ministro, un abrazo. No, gracias a usted, como siempre, un gusto.